Restaurante Café La Isla, ahora renovado con todas las medidas de seguridad. Vinos, tapas, raciones, 3 espacios para disfrutar. Contamos con comedor independiente con carta variada y diferentes menús. También contamos con comida para llevar y ofrecemos eventos a medida. Conoce nuestra terraza con encanto para poder disfrutar de tus tardes de verano. Café Bar La Isla, ven y disfrútalo. En L&M Decoración tenemos todo lo necesario para vestir tu hogar. Visillos, tapicerías y todo tipo de cortinas tradicionales. Onda perfecta, paneles deslizantes, enrollables, verticales. L&M Decoración Textil, con más de 30 años de experiencia en el sector. Como siempre, en el Pasaje Beltrán. Para cualquier cita o consulta, llámenos sin compromiso al teléfono 660 995 014. Cierra los ojos e imagina el lugar en el que te gustaría celebrar tu boda o evento. ¿Lo quieres? Lo tienes. Finca Contigo. A menos de 1 kilómetro de Soria, en un entorno natural incomparable, presidido por el Pico Frentes. Sus zonas ajardinadas aptas para celebrar todo tipo de cócteles y reuniones al aire libre, así como sus salones, los cuales cuentan con una capacidad para albergar hasta 500 personas, hacen de esta finca un espacio versátil y única en toda la provincia. La mejor oferta gastronómica, servicios de transporte, decoración, asesoramiento y coordinación. Nuestro equipo pondrá toda su profesionalidad y experiencia a tu servicio. Contigo desde el inicio hasta el fin de tu evento. Imagina tu sueño. Contigo lo haremos realidad. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Soria TV. Estamos ya a mediados de octubre, se va acercando ese fin de año y toca pues hacer recuento, recapitular cómo ha sido este extraño año 2020. Y me encuentro junto a Juan Carlos Gonzalo, alcalde de Gómara. Muy buenos días. Buenos días, Marina. Precisamente para ver cómo ha sido este 2020 en Gómara. Un año no sé si para olvidar, para recordar. Pues yo creo que aunque quisiéramos olvidar no vamos a poder nunca, ¿no? O sea, lo vamos a recordar siempre como un año malo, malo en todos los sentidos, a nivel local, provincial, regional, nacional y mundial, y un año sobre todo difícil para todos y para los alcaldes. Yo creo que el peor momento que nos ha tocado vivir. Yo llevo 9 años de alcalde de Gómara y por supuesto que este año 2020 ha sido el peor con muchísima diferencia. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y habrá que mirar con optimismo y mirar hacia adelante, ¿no? Hay que mirar hacia adelante, no nos queda otra. Juan Carlos, decías que como alcalde es el peor momento porque supongo, yo como ciudadana, esta pandemia la he vivido pues mal que mal, como todos, pero desde una responsabilidad pública, desde un pueblo además pequeño, se vive muy diferente esta situación. Sí, efectivamente, se vive diferente pues porque al final nos conocemos todos, tenemos que tener en cuenta que en nuestros pueblos desgraciadamente hay una edad media muy alta, hay mucha gente mayor y en la que en pleno estado de alarma pues los alcaldes yo creo que todos teníamos que estar muy pendientes de ellos, muy pendientes de que no les faltaran alimentos y no les faltara nada, que estuviesen bien. Entonces bueno, yo hablo un poco de mi experiencia y mi experiencia era que yo desde el primer día, al principio telefónicamente, después cuando ya se podía salir un poquito intentaba verles desde los balcones
y sobre todo pues muy pendientes, como digo, de que estuvieran bien, que no les faltara nada. Mucha gente que además vive sola. Entonces, bueno, pues que en aquellos momentos además tampoco estaba cerrado el centro de salud, vamos, cerrado, estaba abierto, pero no se emitían consultas, entonces complicado y difícil, pero vamos, yo intenté en lo que está en mi mano en ayudarles, ¿no? Vamos, si te parece, Juan Carlos, a repasar desde ese momento, ese 14 de marzo que se instala ese estado de alarma. Estamos oficialmente en una pandemia, nos encerramos en casa. Claro, nos encerramos en casa, pero en una gran ciudad podemos bajar al supermercado, hacer la compra, tenemos una serie de servicios que en Gómara no hay. ¿Cómo se vive esta situación allí? Bueno, pues mira, el primer momento y el primer susto un poco fue que no teníamos ninguna directriz, ni nadie que nos dijera lo que teníamos que hacer. O sea, yo recuerdo que ese mismo sábado por la tarde cogí una cinta de precintar y me fui a precintar parques públicos, canchas polideportivas, y tampoco sabía mucho más. Cuando fuimos escuchando noticias y vimos viendo cómo iba el tema, pues es verdad que en este momento no teníamos ninguna tienda en el pueblo. Entonces yo el lunes a primera hora empecé a llamar a los ambulantes que habitualmente venían para preguntarles si iban a venir. Esa primera semana no vino nadie. Yo sí que me interesé un poco por las necesidades que tenía la gente del pueblo, y en algunos de los casos pues como podíamos salir a comprar, pues yo vine a comprar comida para la gente. A la segunda semana ya los ambulantes que van habitualmente empezaron a venir, y es verdad que con eso gran parte del pueblo se arreglaba, ¿no? Hay cosas que los ambulantes no llevan, productos de limpieza, detergente para lavadoras y demás. Entonces yo sí que compré un poco una cantidad importante, pues para que si a alguien le faltaba de eso, que tuviera. Nadie pasó necesidades, nadie se quedó sin nada que no tuviera, pero bueno, pues eso a base de echarles una mano desde el ayuntamiento, ¿no? O sea, estamos hablando, es que me parece muy importante resaltarlo. El propio alcalde, a iniciativa propia, fue a hacer la compra. Esto no fue algo municipal, no fue algo de partido, no fue algo que viniera desde arriba. Fue de Juan Carlos, gomarense, que decidió que sus vecinos, por vivir en un pueblo pequeño, por ser mayores, no tenían por qué pasar ningún tipo de necesidad. Pues yo cojo mi coche, voy a Soria, y si tengo que comprar 10 botes de lejía, los compro, pero a la señora Antonia no le va a faltar para limpiar su casa. Lo dices tal y como fue, ¿no? O sea, yo eso es lo que hice. A mí nadie me dijo nada, pero yo entendía que en ese momento teníamos que hacer algo. O sea, al final los alcaldes, incluso alcaldes de los pueblos en los que no cobramos nada, porque yo no cobro absolutamente nada por ser el alcalde de mi pueblo, pero entendía que tenía que hacerlo, que tenía una responsabilidad que hacer, y ir a cuidar a mis vecinos, y eso es lo que hice. También lo digo alguna vez, que lo hubiera hecho igualmente si no hubiera sido el alcalde. Quiero decir, al final es gente mayor, gente que a lo mejor tiene muchos menos posibilidades de coger un coche y venirse a comprar a Soria, a Almazán, a donde sea. Entonces lo hubiera hecho igualmente, pero yo tenía muy claro que mis vecinos no iban a tener ninguna necesidad, y que bastante duro era encerrarles en casa, muchos de ellos solos. Muchos de esos yo hacía como 20 llamadas diarias, muchos de ellos esperaban mi llamada. Si me retrasaba, solía llamarles a la misma hora, y como me retrasara 5 minutos ya me echaban falta, ya sabes que nos llamaba, ¿no? Era una manera un poco de acompañarles de alguna manera, aunque fuera solo escuchando su voz y que ellos escucharan la mía, ¿no? Supongo que estando en un pueblo, estando solo, gente mayor, muchos de ellos viudos, se hace particularmente dura esta pandemia, porque quieras que no, yo hablo en mi caso particular, pues estoy encerrada en casa, pero tengo mi ordenador, tengo mi teléfono, puedo hablar con mis amigos, tengo videollamadas, tengo Netflix. Todas estas oportunidades se reducen en esta gente mayor, que a lo mejor tenían esa llamada, esa manera de estar en contacto con la gente. Sí, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Pero a una señora mayor, soltera, se le rompió el teléfono y no podía usar el teléfono. Entonces era la tragedia más importante que le podía pasar a esa señora, porque era la única manera que tenía, primero, de comunicarse con sus familias, de que yo pudiera hablar con ella, y luego era un poco su salida a la hora, y si me pongo mala, a quién llamo o con quién llamo, ¿no? Entonces, bueno, desde el ayuntamiento, incluso con la Guardia Civil, pues porque en principio era en pleno estado de alarma y confinamiento, en el que no se podía salir nadie de su casa,
parece ser, y de Telefónica no la atendieron a priori, ¿no? Entonces ahí intervine yo como ayuntamiento, intervino la Guardia Civil y al final fue un técnico de Telefónica y le robó el teléfono. Para ella era, bueno, pues la alegría más grande. O sea, ese pequeño detalle que además no es como nosotros, que parece no podemos vivir sin teléfono, que la gente mayor sí que puede vivir sin teléfono. Entonces, como tú bien decías, televisión y teléfono era la única manera que tenían de poder estar conectados con el mundo, ¿no? Hemos hablado del papel, en este caso, del alcalde, del ayuntamiento y los vecinos. ¿Cómo se han portado durante esta pandemia, esta cuarentena, este confinamiento? Estupendamente. O sea, los vecinos, desde el primer momento, salvo excepciones, o sea, en todos los sitios hay alguna pequeña excepción. O sea, yo también tengo que decir que rápidamente y un poco gracias a la Diputación Provincial de Soria, se nos ofreció la posibilidad de tener mascarillas, porque en aquellos momentos no había mascarillas en ningún sitio, ¿no? Entonces yo rápidamente me hice con mascarillas y yo personalmente repartí mascarillas buzón por buzón y casa por casa para que los vecinos las tuvieran, ¿no? Para que pudieran al menos salir a comprar. La única posibilidad de salir era salir a comprar al ambulante y salir a la panadería que tenemos o salir a la farmacia, ¿no? Entonces que salieran con su mascarilla puesta. Entonces también es verdad que desde el lunes 16 de marzo, por iniciativa de un par de señores del pueblo, el martes, 17, todo el mundo del pueblo tenía las primeras mascarillas caseras hechas de tela de sábanas de algodón, ¿no? Que las cosieron con sus máquinas de coser. Entonces, bueno, pues desde prácticamente el minuto cero la gente tuvo lo que tuvo que tener. Los vecinos se han portado fenomenal. Los vecinos han salido con su mascarilla. Sí que es verdad que yo los primeros días de la venta ambulante y los primeros días de salir a comprar estuve muy pendiente, salí a la calle para decirles esto es más serio de lo que parece, porque la gente mayor también es verdad que le costó más entenderlo. Entonces, bueno, pues les insistía mucho, insistí, distancia, tenemos todos los metros del mundo para separarnos, estamos poca gente en el pueblo, no a 1,5 metros, vamos a ponernos a 3 metros, vamos a ponernos mascarilla, ir de uno en uno a comprar al ambulante o a la panadería y el resto le esperáis a 3 metros y el otro a 3 metros. Quiero decir, hubo un poco que, digamos, que se acostumbraran a que esto que venía no era una broma, ¿no? Cuéntame más sobre esas vecinas que se pusieron a coser mascarillas. ¿Cómo fue esa iniciativa? Bueno, pues por iniciativa de, voy a decir sus nombres, Begoña y Loredana, y María Ángeles, que también les animó un poquito, pues decidieron hacer unas mascarillas con sábanas de algodón, de las de antes, ¿no? Y unas gomillas. Bueno, pues fuimos buscando en los costureros de todas las señoras del pueblo, incluso gente que vivía en Soria, gomillas de estas, para que las cosieran, porque bueno, pues tampoco se encontraba de nada, o sea, en ningún sitio, es más, las tiendas estaban cerradas, ¿no? Entonces, bueno, pues hicieron mascarillas, cosieron mascarillas y yo hablé con el personal del centro de salud para decirle, oye, estas mascarillas protegen. Obviamente me dijeron, mejor esto que nada, ¿no? De hecho, ahora vemos mascarillas de tela, no sé, serán otros tipos de telas, ¿no? Pero bueno, pues fue una iniciativa y desde aquí se lo he agradecido a ellas y lo vuelvo a agradecer otra vez porque, bueno, pues fueron nuestras primeras mascarillas que tuvimos en Gómara, ¿no? Pues desde aquí se lo agradecemos a Begoña, a Lorenzana y a María Ángeles esa iniciativa. Todo esto a nivel particular, pero a nivel administrativo, ¿cómo fue la colaboración de las administraciones, en este caso del Ejército, de la Diputación, de la Junta, Guardia Civil? Bien, la verdad que yo pienso que al principio todo esto nos pilló un poco a todo el mundo de sorpresa, ¿no? Pero vamos, yo creo que las administraciones todas actuaron bien y actuaron rápidamente, sí que se pusieron en contacto con nosotros, lo que te digo, Diputación para el tema de mascarillas, para hacer algún pedido incluso de geles, porque tampoco había ningún sitio. La Guardia Civil desde el primer momento estuvo ahí, el Ejército, que en este caso dependía del Ministerio de Defensa y la subdelegación de gobierno, a mí me llamó el subdelegado para decirme que necesitábamos, me llamaron desde la Junta de Castilla y León también para preguntar si necesitábamos alguna cosa. Bueno, pues entre unos y otros pendientes, sí que, al menos en Gómara, sí que estuvieron pendientes un poco de lo que podíamos necesitar. Es verdad que mi reacción fue rápida e intenté lo más rápidamente posible pues tener el tema controlado a mi manera de pensar, que era eso, que tuvieran por lo menos EPID, por decirlo de alguna manera. Me ha gustado una frase que has dicho, que ha sido entre unos y otros,
porque precisamente entre unos y otros, en este caso los ayuntamientos de Almenar, de Deza, el propio Gómara y de Serón de Nájima, han donado material al centro de salud de Gómara, porque han dicho, ya que no vamos a tener fiestas, por lo menos que ese dinero se emplee en algo útil. ¿Y qué más útil en estos tiempos de pandemia y de crisis sanitaria que un electrocardiógrafo, rollos de papel para este cardiógrafo, termómetros digitales, sábanas, rollos de sábanas de papel? ¿Cómo fue esa donación? Porque creo que hay un poquito de preocupación en la zona con el centro de salud y los médicos que se jubilan. Pues sí, te cuento un poco en el principio a tu primera pregunta. Bueno, pues eso salió un poco por iniciativa del alcalde de Almenar y un poco en consenso con el personal sanitario del centro de salud. Le pregunto si podemos ayudar de alguna manera, ¿qué podemos? Entonces ellos nos manifestaron y nos trasladaron que les vendría bien un electrocardiógrafo portátil, que no es otra cosa que un aparato para hacer electrocardiogramas en los propios domicilios, porque sí que en el centro de salud hay uno, pero no en los domicilios, uno portátil. Entonces, pues a través pusimos en contacto con una empresa y la empresa nos lo envió y decidimos, el dinero era poco, es decir, no costó mucho dinero, entonces decidimos que por no poner de acuerdo de alguna manera los 22 municipios y los 43 núcleos de población que engloban la zona básica de salud de Gómara, pues con estos 4 ayuntamientos como más grandes se lo pagáramos y se lo cediéramos, ¿no? Nos lo enviaron, se lo entregamos un día en un acto en el que estuvisteis vosotros además, Soria TV, y bueno, pues están eternamente agradecidos, y además es que, lo decía después, con que sirva para salvar una sola vida, está más que justificado, ¿no? En una zona dispersa, en una zona básica de salud, en la que hay, como digo, 43 núcleos de población muy dispersos, de los que Ciguela, por ejemplo, que puede ser el más lejos, hay 32 kilómetros desde el centro de salud de Gómara. Y bueno, pues ahí se lo entregamos y bueno, me consta que lo han utilizado y que les ha servido para lo que te digo, para salvar vidas, que era lo importante, ¿no? Pues con que una sola vida se salve merece la pena. Eso sí, que sea el último que tienen que pagar los alcaldes y no a quien le toca. Lo dejamos caer. Lo has dicho tú. Lo digo yo y lo repito, que está muy bien que los ayuntamientos se unan, pero no son quienes tienen que pagar estas cosas. Si te parece, vamos a hablar de cosas que sí que tiene que pagar un ayuntamiento y dejar un poquito atrás el COVID y mirar hacia el futuro. Hace un año más o menos por estas fechas nos reuníamos en este mismo plato para hacer un resumen del 2019 y ver qué proyectos teníamos para el 2020. Pues quiero recordar esos planes que se hicieron, decías 9 años de legislatura ya. Teníamos la modernización del alumbrado público, que se cambió a LED, también modernizamos el agua, las canalizaciones de agua, sí, porque había fugas. Tenemos placas solares en bombas en edificios municipales, en las bombas de agua. Todo esto hablábamos de 2019. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha dejado este maldito virus hacer este 2020? Bueno, pues obviamente esto no puede parar. Este maldito virus, como tú dices, no nos va a parar, con lo cual ahora en este mes tendremos que hacer un pleno para solicitar a planes provinciales las obras para este 2020 que irán encaminadas un poco a seguir sustituyendo redes y pavimentar en las calles digamos más que peor están, que llevan más tiempo, ¿no? Nos queda muy poquita tubería que sustituir de fibrocemento, la mayoría ya es fundición y polietileno. Entonces vamos a intentar pues acabar con sustituir toda esa, que al final eso, obviamente el fibrocemento en muchos años genera fugas y hay que reconocer que el agua es cara, ¿no? Por lo demás, este verano hemos abierto un multiservicios, eso significa que una subvención de Diputación, el edificio de las policías municipales lo hemos renovado, lo hemos reformado y hemos incluido una pequeña tienda que nos faltaba en Gómara y que la intención que tenemos es que esté abierta todo el año, que de momento, después de estar en verano abierta, sigue abierta y la persona que la lleva tiene voluntad e intención de seguir, ¿no? Entonces, nos parece muy importante. Nos acordábamos de la tienda los primeros 15 días que no tuvimos ambulantes, ¿no? Tuvimos ambulantes, volvemos al principio de la entrevista, en la que el alcalde tenía que venir a comprar comida, ¿no? Entonces, estamos bastante ilusionados en ese tema.
Esta es una obra del año pasado, pero vamos, se ha hecho real de este año, ¿no? Y lo que te digo, un poco por ahí ha sido, va a ser seguir sustituyendo redes y pavimentación, ¿no? Por ahí era un poco el tema. Hablamos también de ese proyecto de la renovación de la tienda, de hacer un espacio multiusos, tienda, bar, para esa gente mayor que vive en Gómara, también para los que vamos de fin de semana, y también una forma de llamar al empleo, para que no nos vayamos poco a poco despoblando. Sí, la verdad que, bueno, pues mira, de momento está generando un empleo. Este verano sí que es verdad que la persona que ha llevado el multiservicios ha tenido que buscar a gente que le echara una mano durante este verano. Ahora, obviamente, el invierno baja mucho, seguimos estando los de siempre en invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que una persona lo puede llevar, pero bueno, ahí está esa tienda abierta para que los vecinos y vecinas de Gómara puedan comprar sin tener que desplazarse a ningún sitio, ¿no? Marcamos ese tic, lo hablábamos el año pasado, a ver si el año que viene tenemos la tienda abierta. Pues ya está abierta. Está la tienda abierta. Qué bien nos hubiera venido en el confinamiento. Esperemos que no haya un segundo confinamiento. Para tener que pero si lo hubiera, tienda tendríamos para ir a comprar. Pero la tendríamos. Se me ha quedado antes en el tintero cuando me hablabas de las jubilaciones de los médicos. Bueno, pues hay que te tengo que decir que sí, que el 30, a finales de agosto o primeros de septiembre se jubilaron 2 médicos de los 6 que estaban en plantilla en el Centro de Salud de Gómara, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos mantenido reuniones con el SACIL y con la Junta de Castilla y León, que es de quien depende el SACIL, perdón, y bueno, sí nos han dicho y nos han prometido que al menos uno se va a sustituir, posiblemente a corto plazo, pero es verdad que los vecinos de los pueblos y de los municipios y los núcleos de la zona básica de Gómara estamos muy preocupados por ese tema, porque, bueno, pues al final si se empiezan a amortizar plazas, que no es el caso en este momento, al menos eso es lo que nos han dicho, pues tenemos miedo a que el centro de salud tuviera problemas, incluso pues se llegará incluso a quitar, ¿no? Y yo siempre digo que al final somos ciudadanos como cualquiera, que tenemos el mismo derecho que tienen los que viven en la calle Serrano, en la Castellana de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos luchando un poco por ello. Ya digo que en principio sí que nos han prometido que próximamente habrá un médico más y que el sexto, bueno, pues en principio sí que nos han dicho que de momento nos va a cubrir ante la falta de médicos, que también es verdad que no es buscar culpables, pero yo creo que a lo largo de estos años algo se ha hecho mal para que no haya médicos en España, o para que los médicos que han salido en España se han ido a trabajar fuera, ¿no? No sé si me atrevo a decirlo, no sé si por contratos más o menos precarios o por sueldos más o menos precarios, no tengo ni idea, pero el caso real ahora mismo en España, ya no estoy hablando de Castilla y León, es que no hay médicos. Claro, entonces yo entiendo que está siendo muy complicado cubrir esas jubilaciones, y también es verdad, y hablo del centro de salud de la zona básica de salud, bueno, y del centro de salud tenemos médicos que ya van teniendo una edad, que en no muchos años van a ir jubilando. Entonces, si no se acomete de alguna manera y se prevé tener médicos, pues mal pelo nos va a correr, y yo creo que la sanidad por hoy y la salud es lo más importante que tenemos. Desde luego, más en un año como este nos hemos dado cuenta de lo importantes que son los médicos. Decíamos que hemos cambiado, volvemos a los proyectos que se han quedado un poco ahí en el tintero, hemos cambiado esas tuberías de fibrocemento. Y hablábamos también de esas placas solares para las bombas de agua, que teníamos el proyecto de que todos los edificios municipales fueran autosuficientes. ¿En qué ha quedado aquello, Juan Carlos? Efectivamente, está todavía ahí en marcha. Es una línea que sacaba el IDAE, el de ayudas, el Ministerio de Industria, y bueno, pues es una cosa que va lenta. Todo esta pandemia, todos estos temas los ha atrasado todavía más. Pero bueno, a mí por lo que me cuentan y me responden cuando pregunto, porque esta era una obra un poco lanzada ahí por Diputación, en Diputación, el técnico de Diputación me dice que el tema está en marcha y que sí que sigue. También se nos ha concedido a través del IDAE, porque serían dos maneras o dos líneas diferentes de actuación. Una, por una parte, sería lo que estamos hablando de las placas para calentar edificios municipales, que eso sigue ahí en marcha, y por otra parte
habíamos solicitado también acabar de poner LED en todo el pueblo, ¿no? Entonces eso sí que ya está adjudicado, todavía no han venido a ejecutar la obra, pero vamos, supongo que en breve, por lo que me cuentan en Diputación, porque ha sido Diputación quien ha adjudicado esas obras, ya se lo ha quedado una empresa, con lo cual supongo que el año que viene, si estamos aquí, la nueva realidad será que al final ya tenemos nueva normalidad, pero con alumbrado LED. Con alumbrado totalmente nuevo y esperemos que pueda ser también las placas para calentar edificios municipales. ¿Tendremos depuradora nueva en ese 2021? La tendremos, segurísimo. La depuradora está a punto de sacar licitación, también la adjudica Diputación, entonces también me han dicho desde Diputación que la van a licitar en breve, con lo cual tendremos, espero que antes del verano del 2021 tengamos la depuradora de residuales hecha. Además, es una obra necesaria, pero obligatoria porque lo exige la Confederación Hidrográfica, no es un capricho que tenga, en este caso, el pueblo. No es un capricho, O sea, la Confederación nos ha exigido, no digo obligado, ¿no? Exigido por normativa a que el pueblo, por el número de habitantes que tiene una depuradora de residuales, y bueno, pues no nos quedó otra que buscar financiación, que siempre lo digo en todas las entrevistas que me habéis hecho, en los pueblos, gracias a Diputación, podemos acometer este tipo de obras con sus obras provinciales, ¿no? Que año tras año las está sacando y nos acogemos, creo que todos los pueblos, para poder hacer este tipo de obras, que si no tendríamos recursos económicos. Serían inviables para las arcas de un municipio como Gómara. Eso es. Y otra cosa, una de las cosas que redondeé en su fluorescente amarillo el año pasado fue que íbamos a tener más alumnos en el colegio. Teníamos 21 niños en el CRA, con una familia nueva que se había mudado, porque una de las obsesiones de aquí el señor alcalde de Gómara es mantener la escuela abierta. Este año, en este curso escolar raro... Bueno, pues está abierta todavía, creo que son 20, 21, 22... Y digo 22 porque hasta ayer eran 20. A partir de ayer vinieron 22. Se ha sentado una familia en Gómara, y lo voy a decir aquí. Hay una familia él es de Cádiz, el marido, la mujer es venezolana y médico, además pendiente de la homologación del título, y han traído 3 niños. Uno de ellos todavía no tiene edad de ir al colegio, pero los otros 2 sí. Entonces se han empadronado, van al colegio, van a aumentar el número de cartillas sanitarias y bueno, pues por ahí, en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, intentaremos ayudar a que bueno, pues si puede venir alguien más, venga alguien más. El tema del número de colegios es... De los niños colegios depende de los que salgan al instituto o los que entren nuevos, ¿no? Entonces ahí está, si sube o si baja, pero bueno, en principio este año se mantiene incluso con uno más, ¿no? Incluso con un niño más, que siempre es bienvenido, los niños en Gómara. Por supuesto. En Gómara, bueno, también en Ledesma, en Paredes Royas, en Avión. No da igual Gómara que las pedanías. Sí. ¿Se pueden venir? Estamos en las pedanías, que lo que el año pasado, pues seguimos pidiendo obras para las pedanías y bueno, pues las pedanías... Es verdad que se mantienen, aunque este verano raro y atípico, creo que como en todos los pueblos de la provincia ha habido muchísima gente, incluso en las pedanías que iba muy poquita gente en invierno, o no vivía nadie en invierno, en verano han estado las casas llenas, ¿no? En Gómara también ha pasado, ¿no? Pues afortunados y bienvenidos, ¿no? Ha sido un verano raro. ¿Sabes lo que he echado yo mucho de menos? Los autos locos. Es algo que me ha faltado a mí este verano en Gómara. Pues te voy a decir que ojalá Dios quiera que el año que viene puedas estar ahí viendo los autos locos. Digo, ojalá Dios quiera porque bueno, esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Esperemos que pronto salga una vacuna, si es que esa va a ser la solución. Para eso están los expertos y los científicos, y que el año que viene podáis estar en los autos locos, podéis probar nuestra caldereta, el día de la caldereta, y podéis estar con nosotros. ¿No? Decías, Juan Carlos, que hemos tenido muchos visitantes este año, tanto en Gómara como en las pedanías. Esos visitantes, cuando han visto esa fachada de la iglesia, la cúpula de la ermita de la Virgen, que poquito a poco vamos arreglándola, pero muy poquito a poco,
¿Qué han pensado? ¿Cómo van esos proyectos de rehabilitación del patrimonio comarense? Bueno, pues supongo que lo que piensan es que no nos estamos quietos, que al final, poquito a poco, como tú dices, seguimos haciendo cosas siempre con los recursos posibles, ¿no? Quiero decir, yo tampoco... Yo no comparto la idea que los ayuntamientos tienen que estar empeñados no, vamos a ver, los ayuntamientos tienen que estar invirtiendo dinero, pero obviamente tenemos que tener los pies en el suelo y hay que ir haciendo y arreglando cosas en función de los recursos económicos de los que disponemos, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que en la ermita poquito a poco, ahora tenemos previsto volver a la pared sur, que es la que peor estado está, entonces estamos viendo presupuestos e intentaremos pues, acometerlo, vamos a meterlo un poco en nuestros planes particulares de este año, ¿no? A ver si podemos hacerlo esta primavera que viene. Una ermita que ha sido cuartel de la Guardia Civil, tiene muchas historias que contar. Tiene muchas historias que contar, pero bueno, ahí está, es nuestra ermita, la ermita de la Virgen de la Fuente, la ermita de todos los vecinas y vecinos de Gómara, en la que le seguimos teniendo todos bastante devoción. Este año se celebra el día 2 de julio una especie de romería que es Santa Isabel, en la que tampoco se ha podido hacer, pero bueno, la ermita durante todo este tiempo, cuando se pudo salir a pasear, las primeras visitas de las gentes de Gómara era ir y visitar la ermita y encender una vela y supongo que rezarle algo a la Virgen, ¿no? Pues encendemos desde aquí también esa vela a ver si este 2020 ya que termina, no, pero en 2021 queremos volver a ver esa ermita, volver a los Autos Locos, a la Caldereta, a ver ese pueblo lleno de vida y a recuperar en definitiva nuestra vida cotidiana, eso sí, con una depuradora nueva, importante. Yo estoy, Marina, yo estoy y que todo esto vaya adelante y bueno, que ahí seguiremos, saldremos de esto como no queda otra, pero bueno, pues a pesar del año difícil, complicado, miramos con optimismo y el año que viene estamos en Gómara en los Autos Locos. Pues con eso me quedo. El año que viene estamos en Gómara y nos veremos también aquí a hacer un resumen de ese 2021. Esperemos que mucho mejor que este 2020. Cuando queráis, esperemos que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias Juan Carlos. a vosotros, Marina.